Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe sin antes dirigirnos al Señor, nuestras súplicas, rezando por nuestro país, por nuestra nación, por el mundo entero, por nuestras familias. Que el Señor, con el manto protector de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, nos pueda proteger como auxilio de los cristianos. Invocamos la presencia de un Jesús que nos acompañe y del Sagrado Corazón también, que nos pueda proteger contra el coronavirus. Y decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Ñañe pomoía veipe ñandecir en ondepe, lleva la Virgencita de Caacupé y auxilio de los cristianos, y decimos juntos el anuncio del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe Nuevo Testamento. Hablamos sobre esta relación de Israel y Jesús, pero sobre todo dentro de este gran tema de lo que significa Israel y la iglesia. Pero recordemos que cuando hablamos de iglesia estamos hablando de la comunidad, el Atihuazú, todos nosotros, ¿verdad? Como comunidad. Porque hay un solo rebaño, dice, ¿verdad? Del Señor. Y Juan esto después lo va a subrayar mucho más. Tengo, dice, varias ovejitas ahí que están un poco descarriadas, ¿verdad? Muchos por ahí protestando de aquí para allá con sus sectas, etc. Pero el Señor dice, no, tenemos que buscar que sea un solo rebaño. Juan es el que más habla de esta situación, y si ustedes leen las cartas de Juan, este sí que nos habla de una preocupación y de un dolor tremendo de Juan, de esa comunidad que se da cuenta que muchos comienzan también a apostatar de la fe en Jesucristo, comienzan a salir, ¿verdad? Y entonces son la comunidad ad extra que nosotros le llamamos, y los apóstatas de cierta manera, ¿verdad? Entonces por eso él insiste mucho y habla de la unidad y habla de ese llamado. Y en Juan capítulo, el Evangelio estoy hablando, capítulo 10, ¿verdad? Del 1 al 10 también, cuando habla del buen pastor. Y la continuación incluso en su reflexión de Juan, porque él siempre después tiene un discurso reflexivo, presenta, dice que tengo varias otras ovejas, pero tienen que formar y venir a este mismo redil. Aquí nosotros encontramos y estábamos hablando el problema de esta comunidad judeo-cristiana, son los primeros, ¿verdad?, que están comenzando, y se encuentran ante esta contraposición, la contraposición que tenemos y que son numerosos los testimonios, decíamos en la Biblia, hemos leído y hemos estudiado en el curso anterior, con respecto a ese enfrentamiento de Jesús mismo con Israel, es decir, no quieren aceptarlo directamente. Cuando hablábamos de la higuera estéril, estábamos hablando de qué frutos ustedes están produciendo. ¿Producen o no producen frutos, verdad? Eso es lo que Jesús le está diciendo. Y si es así, entonces sécate, le dice Jesús, sobre todo en San Mateo, que es mucho más duro, y se seca, dice. Pero después Jesús te habla de la fe. ¿Qué tiene que ver esto, la fe con esto? Uno se pregunta, ¿verdad? Y es justamente para decirnos que había sido la higuera, está significando nada más y nada menos que aceptar a Jesucristo, aceptar la palabra de Dios,
aceptar entonces a esa comunidad que está haciendo su camino de santidad. Apearando ya posella y vejino, apearando ya posella. Entonces yo me voy a de Yara. Y por eso se insiste. Y cuando está diciendo sécate y dice que se seca inmediatamente, con eso está queriendo demostrar, porque los judíos, o mejor dicho, sus discípulos, sí, los judíos, se asustan, ¿verdad? ¿Cómo pudo haber sucedido esto? Y Jesús ahí con mucha sencillez le dice, ¿saben qué? Si ustedes tienen un poquitito más de fe, y si ustedes se adhieren verdaderamente a Jesucristo, ustedes le dirían a una montaña, y eso sucedería. ¿Por qué? Porque aquí quiere decir que el elemento fundamental para que el hombre sea feliz es justamente el aceptar a Jesucristo en su vida. El aceptar la presencia y la fuerza del Espíritu Santo en nuestra propia vida. Vale. Si nosotros eso no lo hacemos, entonces nos va a suceder como dice ahí, sécate, o sea, estamos secos. O otras metáforas que se suelen utilizar mucho, Marcos, por ejemplo, o cualquiera de los evangelistas, el paralítico, o también otros elementos, la enfermedad, la lepra, en fin, hay muchos elementos analógicos que nos hacen entender cuando nosotros estamos muertos al no aceptar a Dios en nuestra vida. Estamos muertos cuando nosotros no aceptamos, ¿verdad?, a Dios en nuestra propia existencia. Miramos un poco la contraposición cuando hablamos de la parábola de los viñadores homicidas. Los viñadores homicidas nos encontramos en San Marcos, capítulo 12, miramos capítulo 12, del 1 al 12. ¿Qué nos va a decir Marcos aquí en esta oportunidad? Nos dice lo siguiente, Jesús se puso a hablarles en parábolas. Un hombre, dice, cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. A su debido tiempo envió a un servidor para percibir de los viñadores la parte de los frutos que le corresponde. Pero ellos lo tomaron, lo golpearon y lo echaron con las manos vacías. De nuevo les envió a otro servidor y a este también lo maltrataron y lo llenaron de ultrajes. Envió a un tercero y a este lo mataron y también golpearon o mataron a muchos otros. Todavía le quedaba a alguien, su hijo, a quien quería mucho, y lo mandó en último término pensando, respetarán a mi hijo, estamos llegando ahora. Entonces, dice, los viñadores se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Y apoderándose de él, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá, acabará con los viñadores y entregará la viña a otros. ¡Qué espectacular! Entonces sigue ahí. Entonces, incluso después quieren detener a Jesús, etc. Esta parábola de los viñadores homicidas o asesinos expresa el paso de la vocación y de la salvación de Israel a los demás pueblos. Este es entonces, atención lo que estamos diciendo, este es el momento clave en que la comunidad cristiana, los judeocristianos están lanzando, pero saben que este no es una bala 9 milímetros que le están disparando, este es un cañón, es una bazooka, o bazooka, no sé cómo se dice, ¿verdad? Esto es para destruir verdaderamente. Fíjense, justamente por eso termina después el Evangelio diciendo que entonces buscaban la manera de detener a Jesús porque comprendían que esta parábola la había dicho por ellos, pero tenían miedo a la multitud y dejándolo se fueron. Esta es una bazooka, ¿verdad? Lo quieren matar a Jesús desde ese momento, buscan la forma de eliminarlo. ¿Por qué? Porque aquí nosotros encontramos el paso de esta vocación de elección, el paso de la vocación de elección del pueblo que nosotros decimos el pueblo elegido, o sea, de Israel, ¿a quién? Justamente a los pueblos paganos, es decir, la salvación que Dios está ofreciendo no es simplemente ya para Israel, sino que con esto la comunidad cristiana está diciendo la salvación es para todos, la salvación es católica, la salvación es de todos. Dios vino para todos, murió por todos. Entonces tenemos que estar abiertos y estar con esa capacidad de diálogo con todos. Y en la medida en que nosotros dialogamos con todos, después vamos a ser capaces también de ¿qué cosa? De organizarnos como comunidad. Tampoco lo católico quiere decir Shela mandá, Shela iguapá, Shela jerarquías, hacia en banderilla ponas, no. Lo católico quiere decir
que existe el liderazgo dentro de esa comunidad, porque la comunidad se tiene que organizar, tiene que hablar y tiene que ser capaz, ¿verdad?, de decidir después de un discernimiento, decidir el camino, cómo va a llegar mejor a Dios y más rápidamente a la santidad. Volvemos enseguida con más ñan de Yara Ñe'e Nuevo Testamento. Muchas personas sufren por las graves dificultades que padecen. Nosotros podemos ayudarlas acompañándolas por un camino lleno de compasión que transforma la vida de las personas y los acerca al corazón de Cristo, que nos acoge a todos en la revolución de la ternura. Recemos para que aquellos que sufren encuentren caminos de vida, dejándose tocar por el corazón de Jesús. San Juan dice que sí en nuestra escuelita Papa Francisco. El sábado 4 de julio les invitamos a todos a pasar por enfrente a nuestra escuelita, donde ustedes pueden retirar el combo que le vamos a ofrecer a cada uno de ustedes. Solamente 10.000 guaraníes. Les invitamos y queremos que nos sigan ayudando, porque nuestra escuelita tiene que seguir ofreciendo el servicio educativo a nuestros niños más necesitados. Entonces cuento con ustedes nuevamente con este San Juan. Dice que sí en este año también 2020. A pesar de la pandemia, tenemos que vencerlo. Tenemos que hacerlo sobre todo como comunidad y tenemos que ser solidarios. Les esperamos, la Escuela Papa Francisco, a todos ustedes. Rifa de solidaridad de la Escuelita Papa Francisco. El 15 de julio estamos sorteando más de 30 premios. Les invitamos a todos ustedes a participar de estos sorteos que servirán para que nuestra Escuela Papa Francisco continúe prestando sus servicios de educación aquí en nuestro barrio Lambaré Vacío. Solamente 5.000 guaraníes. Que el Señor les bendiga a todos y esperamos su colaboración. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus, y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad, renovando nuestra fe, entregamos nuestro amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos.
Para descubrir tu estrella, la Universidad Católica te brinda la mejor educación y formación. Si estás buscando el camino para tu destino, ya no esperes más, porque este es tu lugar. En la UC, para descubrir tu estrella. En la UC, ven a descubrir tu estrella. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Siempre sopla como viento que renueva, sopla y cambia todo de lugar. Inunda cada espacio de mi ser, inunda abrazador, inunda y llena todo de su paz. Es el Espíritu de Dios, luz que penetra el corazón y toca mi alma. Toca mi alma, toca Señor, toca mi alma. Ven a morar en mí, inúndame y cambia todo mi existir. Ven a morar en mí, inúndame y cambia todo mi existir. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, toca mi alma, toca mi alma, toca mi alma.
Seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Reflexionamos aquí sobre esta contraposición que existe y hemos tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 12, del 1 al 12 también, ¿verdad? Que expresa, decíamos, este traspaso del pueblo elegido, del Israel, la fuerza de Dios también, diciendo que esta salvación es para todos, es universal. La salvación es católica, es decir, tiene que llegar a cada miembro del pueblo, de la comunidad. A todos le tiene que llegar. Pero lo católico significa la capacidad del diálogo, de escucha y luego de un discernimiento comunitario. Comunitario, dijimos. No es tampoco un discernimiento de un dictador, por decir así, ¿verdad? Somos capaces de escuchar, dice, y somos capaces sobre todo de hacer este camino de salvación juntos. En el Antiguo Testamento se describe a Israel como viña preciosa de Dios. Sobre todo, esto lo encontramos en Isaías. En Isaías, desde el principio, nos habla de esa viña. Estamos en el capítulo 5. Si ustedes tienen su Biblia, no se olviden, acompáñenme siempre, del 1 en adelante. Voy a cantar, dice, en el nombre de mi amigo, el canto de mi amado a su viña. Mi amigo tenía una viña en la loma fértil. La cavó, la limpió de piedras y la plantó con cepas escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó un lagar. ¿Se dan cuenta cómo entonces el Nuevo Testamento, después cuando vuelve a escribir su reflexión sobre los homicidas asesinos, entonces está utilizando muchos de estos elementos que ya encontramos en Isaías? Porque ellos pues reflexionan en el Antiguo Testamento. Ellos son judeo-cristianos, ellos eran judíos. Y desde ahí entienden que en Jesús se realizó toda la promesa, lo que Dios había dicho. Entonces conocen muy bien Isaías y vuelven a tomar este elemento para decir, aquí está, este es el cumplimiento en la persona de Jesús a través de esta parábola. Él esperaba que diera uvas esta viña, pero dio frutos agrios. ¿Verdad? Está pensando en frutos buenos. Israel que no está dando frutos. Israel que entonces absolutamente no está haciendo nada por su comunidad. No se está abriendo a los demás. Se está mirando el ombligo. ¿Cuántas veces también nosotros así podemos decir lo mismo? Mi familia que no da frutos agrios. Mis hijos, mi relación con Dios, qué clase de familia tengo, cómo estoy viviendo, cuál es ese camino de felicidad, cuál es ese camino que yo hago para caminar, así valga esa redundancia, caminar con mi familia hacia Dios. ¿Será que doy frutos dulces, buenos, ricos, o estoy dando también frutos agrios, como nos dice aquí? Y ahora dice, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, sean ustedes los jueces entre mi viña y yo. Sean ustedes los jueces entre mi viña y yo. Y ella por mí entonces, vea, ¿qué más se podía hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Qué lindo. ¿Qué más? Si el tipo, mira, acabó, dice, mira lo que te dice el mismo Evangelio cuando te va explicando eso. Plantó una viña, la cercó, la cavó, hizo un lagar y construyó una torre de vigilancia. Eso utiliza a sí mismo como está aquí en el libro de Isaías, ¿verdad? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más dice el profeta yo puedo hacer? No hay otra cosa que pueda hacer. Se esperaba, por lo tanto, que diera fruto, ¿verdad? Porque le di todo. ¿Por qué dio frutos agrios? La pregunta. Es una pregunta también para nosotros y aquí esta es la gran controversia de Jesús con Israel. Jesús que se está enfrentando directamente entonces al pueblo, a la religión judía. Se está presentando a los fariseos, a los saduceos, a los que ostentan y llevan el poder adelante. Entonces le está diciendo, ¿por qué dio frutos agrios? Y ahora les haré conocer lo que haré con mi viña. Aquí viene una decisión. Entonces viene desde Dios y podemos decir también es la acción, porque estamos en Isaías, lo estamos leyendo ahora, pero esto mismo va a suceder también cuando en el Evangelio escuchamos a un Jesús que cuenta esta parábola, ¿verdad? O vuelve a repetir o vuelve a recordar ya estos
judeo-cristianos por una parte, pero también se le escribe a los judíos, es decir, al judaísmo, a la comunidad ad extra, aquellos que están fuera del límite, ¿verdad? Ad extra de la comunidad. Quitaré, dice, su valla y será destruida. Derribaré su cerco y será pisoteada. La convertiré en una ruina y no será podada ni escardada. No será escardada, los dardos. Crecerán los abrojos y los cardos y mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella, es decir, la falta de gracia, la fuerza de Dios. Porque la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Aquí ya te aplica, Isaías te aplica también y te dice, ¿quién es la viña? La viña actualmente somos nosotros. Yo podría decir hoy es tu familia, es ese lugar de trabajo, son tus hijos, es allí donde uno se reúne, se realiza y tiene que hacer el camino de felicidad. Entonces por eso dice, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Es la casa de don fulano, es la casa de ña fulana, es mi casa, es nuestra comunidad, es nuestra iglesia. Y los hombres de Judá también, ¿verdad? Son esta viña. Son su plantación predilecta ustedes. Ustedes son su plantación predilecta. Viña de Judá, a la cuenta, pueblo elegido. Y antes ya la venderá, Judá la venderá. Y porque quieren que sean felices. Y esto es lo que tenemos que hacerlo como experiencia y como camino hacia esta felicidad. Él esperó de ellos equidad y hay efusión de sangre. Esperó justicia y hay gritos de angustia. Entonces vuelvo a repetir, porque aquí está lo que Dios desea de nosotros. Isaías te lo dice en su profecía y te lo va contando aquí detalle por detalle. El Señor esperó de ellos equidad, la equidad. Y es lo más difícil, ¿verdad? La equidad. Incluso la equidad y la justicia es muy interesante, ¿verdad? Porque la equidad quiere decir poner a la misma capacidad de lo que uno puede dar. Por eso después viene la cuestión de la parábola de los talentos. Equidad quiere decir que yo, ¿verdad?, doy aquello que tengo como cualidad y produzco equitativamente. Si yo tengo 80% de cualidad, doy 80%, mi 100% es ese 80%. Si yo tengo 60%, mi 100% de producir lo que yo hago es justamente ese 60%. Y así, cada uno tiene esas capacidades y esas riquezas. Y aquí entonces Isaías nos va iluminando y nos va diciendo con respecto a esta contraposición que existe. Darse cuenta primero para poder dar después el camino de buscar esta equidad y no quedarnos simplemente en una contraposición. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Quiero cerrar con esto, Padre, porque para hablar de este sentido de vida en el que quizás muchos están aún en esa búsqueda o quizás nunca dejamos de estar, el Padre dice, para hablar del sentido de vida hay que hablar también de la muerte, para entender cómo todo se transforma. Este es un tema complicado, porque nadie quiere oír hablar de la muerte. Yo tengo una charla por ahí que anda girando en donde les digo, la muerte no existe. Antes de que llegue la muerte estás vivo. Cuando llega la muerte, para los que creemos en Dios, comienza la verdadera vida. La muerte no es más que una puerta y por tanto hablar de la muerte es hablar de la vida. Como vivas, vas a morir. Hablar de la muerte es decirle a la gente, oye, no tienes la vida comprada, no tienes el tiempo, no sabes cuánto vas a vivir. Mi padre murió de 42 años de cáncer. Dejó a mi madre de 36 años viuda con 6 hijos. Para mí fue un ejemplo hermosísimo. Él sabía que tenía cáncer, sabía que tenía el tiempo contado. Entonces él no se preocupaba tanto por la muerte, se preocupaba por la vida. Los que no tenemos todavía un cáncer terminal y por tanto yo no sé cuándo me voy a morir, pero sé que puede ser mañana atropellado. Tengo que vivir la vida aprovechando cada momento. Tampoco sin caer en, haz esto, da un trabajo. No. Cada momento lo que tengo que vivir. Ahorita es descanso, descansa. Ahorita es diversión, diviértete. Ahorita es con los hijos, ahorita es con la mujer. Ahorita es en un momento de reflexión, de soledad, es un viaje, es trabajo. Vivir la vida, darle a cada cosa su lugar, sabiendo que
Si estoy con mi esposa, con mi esposo, dile, te quiero, te amo, te necesito. No se puede decir, se lo digo la próxima semana. ¿Estarás? ¿Te peleaste con tu hermano? Pide perdón ahora. No, se lo pido dentro de un mes. ¿Estarás? Trabaja ahora. No, mira, ya trabajaré dentro de 5 años. ¿Quién te garantizó 5 años? Yo ahora me dedico a dar charlas mientras tengo salud, mientras tengo fuerzas, mientras puedo. No puedo decir, ahorita cancelo esto, voy a dedicar a descansar 3 años y después vuelvo. ¿Y si no vuelvo? No solamente es la muerte, sino también su prima, la enfermedad. A lo mejor yo voy a vivir 99 años, pero ¿en qué circunstancias? Ahorita tengo voz, salud y fuerzas. ¿Tendré voz dentro de 4 años? ¿Tendré mis piernas, movilidad? Entonces, la vida hay que aprovecharla, hay que vivirla. No tienes un segundo asegurado. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Abriste los cielos y enviaste tu luz a mi oscuridad. Tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu mano poderosa está sobre mí, sobre mí. Hey. Hoy puedo ver tu gloria descender desde el trono
Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Reflexionamos sobre la palabra de Dios. Estamos mirando esta contraposición, especialmente en la parábola de los viñadores homicidas. Hemos leído y hemos visto que aquí decíamos que en el Antiguo Testamento se describe a Israel, se le está describiendo como esa viña preciosa de Dios. También tenemos que recordar otro elemento. Dios, que es el dueño de la viña, envía a sus siervos para recabar el arriendo. Dios es el dueño de la viña. Entonces es el Padre, ¿verdad?, que envía y dice, bueno, ustedes ya tienen que dar el fruto, ustedes ya tienen que ofrecer algo de positivo. Amén, vamos a ver. Vamos a ver. Tienen que ser responsables, por lo tanto. Y eso le está diciendo al pueblo judío. Recordemos en el momento histórico en que esto se está escribiendo. Porque aquí entonces notamos que en esa comunidad de ese tiempo, tanto de los judíos como de la comunidad cristiana, el problema es el cómo vamos a entender la realización del plan de Dios, o mejor dicho, la realización de las promesas de Dios para con su pueblo. Porque la comunidad judeo-cristiana decía, ya en Jesús se ha realizado. El judaísmo dice, ustedes están todos locos, no tiene nada que ver. Y entonces ante esta situación se comienza a reflexionar, a pensar y a decir, fíjense, estas son las profecías que Dios nos había dicho. Y aquí está, miren, en la persona de Jesús se ha realizado. Y por eso le cuentan esta parábola. Y como yo les decía, este es un bombazo, ¿verdad? Una bomba, un bazooka contra la comunidad judía. Porque les dice, mira que el Señor les quiere tanto, les ama tanto. Él es el dueño de la viña. Él es el que envía a sus servidores para recabar el arriendo. ¿Quiénes son estos servidores? Esta en una forma analógica, en una forma metafórica. Estos se referían a los profetas. ¿Quiénes son estos que llegan primero, que son enviados por Dios y después son golpeados, maltratados, les sacan fuera de la viña y los matan? Y estos son los profetas. Esta es la forma como le está presentando el autor sagrado a Israel, a esa comunidad judía, o sea, al judaísmo, que ellos son culpables de la muerte de los profetas. Ellos son culpables de la muerte del pueblo. Ellos son culpables de que no están entendiendo ni están haciendo un buen discernimiento de la acción de Dios Padre en su mundo. Él ya hizo todo, Él ya hizo todo. Él le ofreció todo, ¿verdad? Cavó aquí un lagar, les regaló todo, les cercó. Ya tiene que producir frutos. Está viniendo, pero no está produciendo frutos. ¿Qué está pasando aquí, verdad? ¿Hay algún problema aquí? Entonces estos que vienen para cobrar, primero dice son maltratados, algunos son matados. Finalmente el dueño dice envía a su hijo, pensando este es mi hijo, ¿verdad? A este le van a respetar. Pero los viñadores lo asesinan cuando le ven entonces al hijo. Y esto pues es lo lógico, se dan cuenta cuando vamos pensando simplemente con nuestra cabecita. Cuando nosotros queremos hacer de la religión y hacemos de la religión solamente un negocio, ¿verdad? Y entonces pedimos el diezmo y todas esas cosas y directamente a la hace contador, la hace abogado, mofirmacande y eso ahí, descuento automático, todo eso, ¿verdad? Entonces, esto es verdaderamente un asesinar lo que es la religión, ¿verdad? Es un asesinar directamente. Entonces, estos que son enviados antes y hablan y dicen, aquí se les presenta y se les dice que ellos no pueden hacer esto. Entonces le golpean, le maltratan. ¿Quiénes son ustedes? Le está hablando el pueblo de Israel. Ustedes no han aceptado a los profetas, no han aceptado a aquellas personas que le dijeron cómo hay que hacer las cosas. Prefirieron hacer su camino. ¿Y qué es hacer tu camino? Hacer tu camino es agarrar y comenzar a crear tu nueva forma de pensar, tu nueva forma de actuar y proponerte como doctrina, ¿verdad? Algo nuevo, totalmente diferente, ahí donde vos querés. Entonces eso es hacer desaparecer o querer hacer desaparecer a la comunidad. Aquí el relato, o sea, esta parábola de los viñadores asesinos, tiene una fácil explicación. Los mensajeros son los profetas de la antigua alianza. El Hijo, a quien al final ellos le van a enviar,
Y por eso es que le quieren matar, ¿verdad? Le quieren matar. Es justamente Jesús. Es Jesucristo el que viene. Al final, dice, le enviaron a su hijo. ¿Qué decía la comunidad cristiana en su reunión normal, cuando ellos celebraban la Eucaristía? ¿A quién le presentaban con su cuerpo y con su sangre en cada Eucaristía? Y a Jesús, que es el nuevo holocausto. A Jesús, que es justamente el nuevo sacrificio sobre el altar que se le ofrece a Dios. Y entonces, los profetas son aquellos profetas de la antigua alianza. Y el Hijo, este es el heredero, matémoslo y quedémonos nosotros, ¿verdad? Entonces el castigo que después Dios dará aquí es el repudio de Israel y la llamada de otros pueblos. Este es el tercer elemento fundamental, esencial que tenemos que tener en consideración. Porque con este capítulo 12 de San Marcos entendemos que lo que está haciendo, ¿verdad? Lo que está haciendo aquí el autor sagrado al comentarnos esto es que la comunidad judeo-cristiana la tiene muy clarita, diciendo, bueno, ustedes no se están adhiriendo a Jesucristo, ustedes no creen en las promesas de Dios Padre, entonces, ¿qué es lo que están haciendo ustedes? Y además ustedes lo han asesinado, lo han matado, lo han hecho desaparecer. No son, absolutamente, ustedes no son católicos, es decir, no son capaces de dialogar, no son capaces de discernir, no son capaces de entender. Por eso es que es muy dura, ¿verdad?, la propuesta aquí del Evangelio. Sobre esto, si ustedes quieren profundizar un poco más, y tendríamos que hacerlo, ya oportunamente, seguramente que llegaremos, no sabemos cuándo de nuestra vida, pero Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles nos habla directamente y concretamente de esta situación, porque aquí el repudio de Israel y la llamada a los otros pueblos es lo que va a suceder desde ese segundo momento. Ya va a aparecer Pablo. Y desde ahí entonces ya tenemos toda la iglesia que se abre y que se entiende, ¿verdad?, como una iglesia católica, una iglesia abierta a todos. Eso significa el catolicismo, ¿verdad? Mientras que todas las demás narraciones de este tipo de los sinópticos son parábolas, las demás son parábolas, en las que el elemento simbólico y el elemento objetivo coinciden en un punto, coinciden todos en este punto. Este relato es una alegoría. Esta es una alegoría directamente, en la que cada uno de los motivos de la imagen descrita tienen su propia significación en la cosa pensada. La alegoría entonces va directamente. Cada uno. El Padre es el que envía. Los que son enviados primeros, etcétera, uno a uno, y son golpeados, maltratados, son los profetas. El Hijo, entonces, al final que es enviado, es el Hijo, o sea, Jesús. Es una alegoría directamente. Esa alegoría que representa algo bien concreto de una situación que la comunidad cristiana estaba viviendo. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe'e Nuevo Testamento. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad, renovando nuestra fe, entregamos nuestro amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Para descubrir tu estrella, la Universidad Católica te brinda la mejor educación y formación. Si estás buscando el camino para tu destino, ya no esperes más, porque este es tu lugar. En la UC, para descubrir tu estrella. En la UC, ven a descubrir tu estrella. ¿Cómo sería estar en los brazos de María, que sostuvo a Cristo en su muerte, cuando Él ya no pudo más? Esconderme en el manto de aquella que atiende a Cristo en vida y en muerte, y cuidó con su amor maternal. Y cúbreme bajo tu manto y abrázame en mi dulce madre, dulce madre, dulce madre, dulce madre. Lo acompañaste en la cruz y en el pesebre, siendo niño y cuando iba al Calvario, donde Él fue, tú ibas detrás. Como un niño, recostarme en tus brazos de madre, protegerme bajo tu amparo, de tu mano aprender a adorar, adorar. Y cúbreme bajo tu manto y abrázame
escucha mi oración, te pido tu intercesión, escucha mi oración. Escucha mi oración, te pido tu intercesión, escucha mi oración. Y cúbreme bajo tu manto y abrázame en mi necesidad. Dulce Madre, Dulce Madre, Dulce Madre, Dulce Madre. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara en el Nuevo Testamento. Estamos hablando en este capítulo 12 de San Marcos, desde aquí esta contraposición, ¿verdad? Así directamente. Decíamos que este género literario es una alegoría porque va directamente, cada personaje representa a uno de los elementos con su significación de la cosa pensada. El Padre, decíamos que es enviado, que envía, ¿verdad? Es el Padre. Estos que son enviados son los profetas que vinieron en todo momento y le anunciaron a Israel y le dijeron, va el apellapoa, va el apellaposea Shamío, va el anapejenducea, lleva peñan de Yarbe, que nos habla a través de los profetas. Por otra parte, entonces, ahí cuando termina, al final dice, bueno, le voy a enviar, el pobre papá, ¿verdad? Le voy a enviar a mi hijo, puede ser que lo respeten. No dice puede ser, él está convencido, lo respetarán. Creía, confiaba absolutamente en el hombre, ¿verdad? Sin embargo, una vez que viene, proceden también con el mismo Jesús, de la misma manera. Ahora, ¿cuál es esta problemática en esta contraposición que se agudiza en la razón del contenido cristológico? Vamos a ver un poco. Cristo es el único y muy querido, ¿verdad? Es el único, mi hijo, el único, y además es muy querido. Esta expresión tiene en Marcos un contenido especialmente rico, teológico, porque nosotros estamos un poco en nuestro estudio teológico, ¿verdad? Sobre todo como lo notamos en muchos pasajes bíblicos, ¿verdad? El Hijo, en primer lugar, es enviado. Es enviado. Entonces aquí hay mucha teología. La segunda persona de la Santísima Trinidad, ya hemos reflexionado nosotros anteriormente, ¿verdad? Y aquí, cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Porque es necesario. Para explicar el Espíritu Santo necesitamos explicar y conocer lo que significa la esencia de Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, aquí entonces el Hijo que es enviado, decíamos ya en aquella oportunidad. Dios Padre que viene, que se encarna, pero es siempre Dios el que quiere actuar y entonces envía, dice, a su Hijo. Y aquí nosotros podemos entender que Gálatas, por ejemplo, vamos a mirar los que tengan su Biblia. Gálatas, capítulo 4, nos habla más aún de ya también de una encarnación. Es decir, cómo entra en nuestra propia historia, Dios mismo que se hace parte, esencia nuestra. Pero cuando se cumplió el tiempo establecido, dice el autor sagrado, cómo reflexiona. Dios envió el envío. Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto bajo la ley. Pero aquí lo importante es que Dios envió a su Hijo. Ese es lo que nos está importando como terminología, ¿verdad? Es un envío, es el enviado. Ahora, habla aquí la fe de la comunidad, eso tenemos que mirar un poco. Habla aquí la fe de la comunidad, eso es lo que nosotros estamos encontrando, es la comunidad la que reflexiona, porque nosotros insistimos tantas veces, ¿verdad? Y decimos que siempre se está escribiendo en razón de la comunidad. Porque el cristianismo, como proviene directamente del judaísmo, no es una religión cuatnijaño,
yo, y Dios me perdona, yo me confieso con Dios. No, mis pecados influyen siempre sobre la comunidad. Cuando yo soy un mal papá, discúlpame que te diga, pero tu familia, tengo que mirar un poco cómo están tus hijos, tu esposa, todo. Si yo estoy robando al Estado, yo y Dios nomás, al Estado nomás yo le robé, nosotros nomás, él nomás sabe. No, me estás robando a mí, le estás robando a todos. Le estás robando a los chicos, por eso están en la calle. Le estás robando a la educación, por eso nuestras escuelas se caen. Le estás robando, ¿verdad?, a la escuela, a los niños. Por eso le da un vaso de leche, pero ¿y dónde está todo lo demás? ¿Y dónde está la torta, el palito, la manzana, la fruta y todo lo demás? Entonces, aquí no podemos hablar entonces directamente de una religión intimista. Yo y Dios, y nosotros nomás arreglamos. Eso es como arreglar a puertas cerradas también la misma corrupción, ¿verdad? Cuando vamos y nos encontramos ahí con los jueces, etcétera, etcétera, ¿cuánto me cuesta esto? ¿Cuánto tengo que...? Voy la mondecana, a pequeña solucionar. Y bueno, se dan cuenta. Entonces, cuando entramos en la moral, mira que yo quisiera volver un poco más atrás de nuevo en un momento cuando nosotros hablamos del aspecto justamente de que esto es que Dios exige, decíamos, el que domina y exige el orden moral, decíamos nosotros al inicio, ¿verdad?, de nuestra reflexión en estos días de esta semana misma. Vuelvan a escuchar, por favor, el aspecto moral, que es un aspecto profundo, que sale desde una convicción nuestra. Esa es la verdadera conversión. No es porque alguien que te está vigilando y que te está diciendo, presénteme factura aquí, ¿dónde está su factura? ¿Está bien? Sellado. Porque hasta la factura que pueden ahora hacer tranquilamente, falsificar. ¿Cuántas cosas con esto que venían de los medicamentos y todas esas cosas han falsificado y dicen esto y aquello, le firman? Hasta los del mismo ministerio, ¿verdad?, no podían, dice, ¿cómo puedo comprobar? Dice, si es verdadero o si es falso. Porque me trae con todo el membrete. ¿Por qué podés hacer eso? Y podés a cualquiera engañarle. Le pedí ahí a los que están encargados de eso, entonces le hacen firmar, le ponen sello, le ponen número y todo. ¿Verdad? Es tan difícil. Entonces, aquí tiene que entrar el aspecto de una moral. La moral, ¿verdad? Es ahí donde nosotros tenemos que apuntar y eso es lo que el Evangelio justamente nos está proponiendo. Entonces, por eso la pregunta, habla aquí la fe de la comunidad, es la comunidad la que está hablando, es la comunidad la que está preocupada en vivir estos valores, es la comunidad, esa es la pregunta. Y entonces se anuncia casi sin velos la muerte y la resurrección del Hijo, directamente. Entonces es la comunidad la que está preocupada, porque aquí es la comunidad la que dice sin velos, no hay tutía, no hay careta, no hay tobamocoin, directamente, eso quiere decir sin velos, no hay nada que lo cubra. Por una parte, la muerte, porque eso lleva a la muerte del pueblo, lleva a la muerte de la gente, lleva a la muerte de Israel. Y por otra parte también, como ya dijimos dentro de nuestra teología, porque esta es una teología, no tenemos que mirar simplemente a un Dios lejano, exigente o moralista. Dios no es moralista. Dios es cercano y es benevolente, decíamos. Y entonces, en este sentido, mira la resurrección, porque la resurrección significa levantarse, anástasis, levantarse. Ante una situación de pecado, ante una situación de desastre en que nos encontramos, podridos, digamos así, corruptos. Sin embargo, Dios es benevolente, te pasa la mano y te dice, hijo querido, ¿querés salir de esa situación? ¿Querés vivir dentro de una comunidad que se compromete y que haga las cosas bien? Bueno, aquí te paso la mano. Eso depende de ti. La decisión es tuya. Queridos amigos, terminamos por el día de hoy nuestro curso bíblico. Volveremos mañana. Vamos a seguir reflexionando sobre este tema, ¿verdad? Las contraposiciones y dificultades de Jesús e Israel. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñan de Yarañe Nuevo Testamento. Esto fue ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.